Buenas, soy Axel Liera, yo la reacción al capítulo número 12 de Summer Pockets. Y bueno, en el episodio anterior iniciábamos una nueva ruta en esta historia, la de nuestra querida Ao, la cual ha empezado bastante curiosa, la verdad, o sea, con toda, bueno, descubriendo un poquito más de la personalidad, pues, de nuestra queridísima Peli Azul. Pero no solo eso, también descubriendo, pues, detalles muy interesantes, todos referente pues a nuestra queridísima Umi, quien parece pues ahí tener un interés bastante interesante en la querida Shiroha. Vemos aparte, o sea, como pues en medio de todo esto, Shiroha parece pues estar más involucrada en este asunto, o más que nada, más rechazada en este asunto, sabiendo cómo pues termina ahí retirándose, o sea, cuando ve a nuestro querido Jairi pues relacionándose con Ao. Y aparte pues el incidente por parte ahí, muy interesante la verdad, por parte de nuestra querida Umi, llamando papá a el querido Jairi, donde bueno, gracias a eso un montón de super teorías terminaron ahí surgiendo en la mente pues de uno. Pero bueno, todavía pues son teorías, vamos a ver cómo pues termina evolucionando ese aspecto de la historia, pero me imagino que terminará quedando un poquito de lado, ya que pues de momento nos estamos centrando en Ao, que descubrimos que es algo pervertidilla, la verdad, con bueno, imaginaciones bastante curiosas, la verdad, con respecto pues a ciertos temas, viendo cómo pues poco a poco tanto Jairi como ella pues van acercándose, van teniendo un vínculo más, digamos, sinérgico. La verdad, o sea, que me gusta bastante, o sea, yo lo mencioné en la primera, o sea, cuando primero iniciaba esta historia de o sea, al principio en los primeros episodios, de que me gustaba bastante la química entre Jairi y Ao. Y sigo manteniendo lo mismo. De hecho, le digo, la evolución pues es mucho mejor, viendo como Jairi incluso pues se termina sintiendo bastante cómodo, o sea, junto con ella y tal, viendo como pues ya hay poquito atisbo de romance pues entre ambos, con bueno, las interacciones pues que van teniendo bastante graciosillas, la verdad. Y aparte descubrir un poquito pues de los secretos de Ao, como por ejemplo el por qué parecía pues tener bastante sueño siempre y quedándose dormida pues ahí en lugares bastante curiosos, y es debido pues a este trabajo, o sea, como Miko, que tiene pues en esta isla, ya que aparentemente está este ritual donde ella todas las noches, bueno, no sé si todas las noches, pero aparentemente ciertas noches, o sea, termina pues ahí inspeccionando el bosquecillo, donde vemos que termina pues relacionándose con las milagroposas, estas mariposillas que ya hemos visto presentes pues en los arcos anteriores, y parece que por fin nos van a explicar un poquito de qué es de lo que se trata pues esta misma, y probablemente un poquito pues de el contexto de por qué esta isla parece tener pues efectos bastante curiosos, como pues proyectar el alma de una persona en coma, y el hecho de transformar un osito pues en una chica y dándole pues ahí un poquito de alma. Así que interesante a ver cómo pues se termina desarrollando este asuntillo entre esta parejita, y ver qué es lo que se nos termina revelando en el proceso. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Wow, sin lugar a dudas, un capítulo muy interesante donde finalmente hemos obtenido bastante información, diría, o sea, con respecto a muchas cosas, o sea, que están pasando pues dentro de esta isla, obviamente, o sea, no tan en claro y tal, pero más o menos, o sea, podemos llegar a intuir bastante de lo sucedido pues en las otras rutas, pero obviamente todavía pues quedan ahí bastantes misterios, o sea, para ir descubriendo todavía pues con respecto a Shiroha y con respecto a esta Umi. Pero bueno, ya centrándonos en el episodio, al inicio tenemos pues este pequeño flashback donde vemos a dos curiosas chicas peliazules. Viendo como pues aparentemente terminaron teniendo una discusión y tal. Y justamente, o sea, no terminamos viendo, o sea, qué es lo que termina pasando pues con este asunto. Aunque ya más adelante bueno, vemos como pues obviamente nuestro querido Jairi se siente bastante conflictuado, o sea, por lo que terminó pues observando justamente pues esa noche. Tratando pues de averiguar un poquito, o sea, de Ao, bueno, hablando pues ahí con Shiroha, quien termina revelando algo muy interesante acerca pues de las tres familias de la isla. Una de ellas, obviamente, pues siendo la de Ao, otra la de nuestra querida Albinita, y otra familia, o sea, que parece mantenerse todavía, pues, en secreto. Y esto es muy interesante, o sea, porque justamente, o sea, cuando Shiroha menciona esto, recuerdo, o sea, que cuando terminé haciendo la reacción al opening de Summer Pockets, o sea, de la visual novel, recuerdo una imagen de, o sea, que había ahí de nuestra querida Shiroha. Y es por eso que en un principio, o sea, pensé que todo este lado místico iba a estar más relacionado, o sea, que con ella, o sea, que con Ao. Pero ahora, o sea, viendo cómo pues realmente, o sea, les digo, si es parte, o sea, de este, digamos, lado místico, o sea, creo que puede llegar a encajar. Y el por qué es como que está tan, o sea, como por qué esta ruta choca tanto con la de Shiroha también podría tener bastante sentido. Así que, bueno, viendo, me gustó ver ahí como Ao se pone un poquito celosa de ver a Jairi hablando con esta Shiroha. Aunque bueno, termina mencionando justamente pues la relación, o sea, que tienen las familias o sea, con ciertos aspectos, o sea, de este plano, o sea, termina mencionando, o sea, como pues la familia justamente de ella es la del cielo, la de Shiroha es la del mar. Muy curioso tomando en cuenta, o sea, que todo este asunto de Jairi y el agua es como que está muy, o sea, muy choqueado la verdad. Y bueno, tenemos también pues la de la familia de las montañas, lo cual también es interesante, ya que también vemos como pues aquí hay montañas, aunque curioso que quien termina haciendo la labor en la montaña sea la familia del cielo, pero bueno, detallitos. Ya después de toda esta cuestión, vemos como pues nuestra querida, bueno, tenemos pues momentos más íntimos ahí con nuestra querida Ao, revelándonos en el proceso, o sea, que probablemente Ao sea un poquito bisexual, viendo los comentarios, o sea, que termina mencionando. Pero bueno, lo más importante es que le termina ahí prohibiendo a Jairi pues volver a acercarse por la noche a la montaña, debido pues a la peligrosidad que esto representa. Aunque obviamente como pues buen hombre termina haciendo caso omiso de las advertencias y justamente pues va a las montañas, con el riesgo obviamente, o sea, de hacer enojar a la pobre Ao. No sé si esto podría llegar a ser una decisión de ir o no a la montaña, sería interesante la verdad, pero bueno, Jairi lo termina haciendo, donde termina tocando una de las milagroposas.
justamente al instante vemos cómo pues termina teniendo esta especie de recuerdos pues de cierta persona, la cual bueno, vemos que terminó perdiendo pues ahí a su esposa e hija, al punto, o sea, de terminar aparentemente él también quitándose la vida. Eh, Gracias a eso pues vemos como Jairi estaba a punto de hacer lo mismo, pero afortunadamente Ao lo termina encontrando y lo termina pues ahí desposeyendo de la mariposita, finalmente revelándonos el contexto con respecto que hay detrás de estas milagroposas, y es que aparentemente estas son memorias de la gente con arrepentimientos dentro de la isla. Y como menciono, o sea, esto tiene bastante sentido ahora, o sea, con lo que termina pasando en rutas anteriores. Aparentemente, o sea, cualquier persona que o sea, que termine pisando esta isla puede ser capaz pues de tener su propia milagroposa, o sea, como podemos llegar a ver, ya que esta Kamome al ingresar, o sea, como vemos al ingresar ahí eh, a la isla y tal, parece, o sea, que esta pues se termina ahí despertando, o sea, su propia memoria dentro de la isla, lo cual es bastante curioso. La de Sumugi es lo más extraño, la verdad. O sea, como que te da el contexto de que pueden llegar a ser memorias de Sumugi, o sea, de la original. Pero les digo, eso no explica del todo. Bueno, dependiendo, o sea, no, pero al menos para mí no explica del todo, o sea, por qué las memorias, o sea, de Sumugi cobrarían. A no ser, o sea, que digamos que sean las memorias del oso, pero no tendría mucho sentido la verdad, así que les digo, ahí me falta un pequeño detalle, o sea, para poder entender ahí cómo funciona también lo de Sumugi, pero bueno. Aparte, más adelante también nos terminan explicando ahí lo de el árbol y cómo aparentemente se supone que este siempre pues termina ay, ya no me acuerdo qué habían mencionado exactamente, pero algo, o sea, que estaba relacionado, o sea, con el verano, pero como que este árbol está como desincronizado y tal, teniendo pues ahí la creencia de que pues es el contacto entre, o sea, entre mundos y tal, lo cual termina explicando finalmente pues lo de el otro mundo, este mundo ahí medio raro de donde vemos que bueno, está atrapada pues ahí la otra Sumugi, bueno, la Sumugi verdadera, y vemos que Umi pues hace sus viajes locochones. Así que muy interesante también o sea, les digo, viendo cómo pues poco a poco nos van a ir dando contexto con respecto a las cosas. Y bueno, ya con esto sabiendo ahí la determinación por parte de este Jairi, o sea, queriendo pues estar al lado pues de nuestra querida chica, viendo, o sea, cómo se preocupa por ella obviamente y tal, y viendo, o sea, cómo pues finalmente termina admitiendo sus sentimientos por ella, es que esta AO finalmente le termina revelando la verdad a Jairi respecto a cómo no solamente, o sea, se trata pues de realizar esta labor, o sea, de guiar a las milagroposas al lugar pues donde pertenecen, sino también estando en búsqueda pues de cierta memoria, la memoria perdida pues de su hermana gemela, ya que pues tras cierto accidente aparentemente esta terminó quedando en coma. Y entonces su idea es pues encontrar esta memoria debido pues a ciertos dichos ahí de su abuela y tal, encontrar la memoria, o sea, de su hermana gemela para poder regresársela, y de esta manera buscar la forma de despertarla, lo cual pues tiene sentido, ya que pues si esa mariposa, o sea, tiene ahí las memorias de esta, o sea, de su hermana Ai,
es como esta idea, o sea, del hecho de, vamos a trasplantar tus memorias a cierto tal, luego las devolveremos a otro cuerpo. Todavía está el asunto, o sea, si realmente pues sería la persona verdadera y tal, aunque bueno, está esta creencia, o sea, del hecho, o sea, de lo que realmente pues hace a una persona, pues justamente, pues son sus recuerdos. Así que interesante ver si es que terminan yendo pues por esa parte, o sea, de esta temática filosófica. Pero bueno, al final, bueno, vemos como pues ahora nuestro muchacho pues está bastante decidido pues en buscar las memorias, o sea, bueno, la memoria de esta Ai, debido pues a lo que le termina mencionando Ao con respecto a que pues ella no puede permitirse ser feliz y aceptar los sentimientos de Hairi hasta que finalmente pues haya logrado pues devolver en sí pues a su queridísima hermana. Así que pues ahora juntos vemos como pues nuestros muchachos inician la búsqueda bastante curiosa, la verdad, pues para encontrar las memorias pues de esta AI. Muy bonito, la verdad, muy bonito, o sea, la verdad es que me está gustando bastante y tal, y no lo digo, o sea, es que está muy bonita y muy bien hecha esta visual novela, bueno, este anime. La verdad, o sea, no había sentido este sentimiento desde la primera vez. O sea que terminé viendo alguna obra de Kei, o sea, con Air, con Canon, con Clanat, con Little Busters, o sea, ese sentimiento, o sea, de ir conociendo ahí a los personajes y sus historias y tal, es como que, wow, es tan bonito, tan querer saber más, querer ir meterte ahí en la historia, involucrarte más, es muy bonito y muy interesante. Eh, y me está encantando, la verdad, le digo, Kamome, o sea, me encantó, su movie me encantó también. Y esta la verdad es que pinta pues para también ir bastante bien. Pero en fin, justamente, bueno, ya después de esto, antes de, bueno, de terminar pues ahí el episodio, vemos como pues Hairi termina teniendo un sueño con una memoria bastante curiosa con respecto a cierta situación shunivillesca que ya hemos visto en cierto personaje. Así que muy interesante la verdad este asunto pues de esta memoria, no sé por qué justamente, o sea, bueno, poco a poco, o sea, ya vemos que van metiéndonos asuntos o sea, de otras rutas y tal, aún estando pues en la parte de AO. No sé si esto sea así en la visual novel o simplemente pues lo están haciendo, o sea, para ir empezando a conectar todo de una vez, lo cual pues se encuentra bastante bien, la verdad, porque le termina dando un ritmo pues interesante a la historia. Pero bueno, ya después de esa memoria también pues de ver cómo pues cierta milagroposa termina pues saliendo detrás de nuestra querida Umi, es que vemos como finalmente pues nuestra muchacha, esta Ao termina visitando la casa de Jairi debido a que aparentemente Jairi preguntándole a la casera y tal, terminó descubriendo pues que hay cierto libro que habla sobre las milagroposas. Libro que terminan ahí leyendo, que aparentemente pues está ahí en un lenguaje antiguo, pero que Ao es capaz de leer debido pues a las varias memorias, o sea que termina pues ahí, eh, o sea que termina ahí observando a través pues de toda esta búsqueda, logrando encontrar precisamente el dato, o sea que necesitaba justamente como pues meter ahí las memorias de una milagroposa en una persona, muy conveniente la verdad, pero muy interesante. Viendo que para ello aparentemente hay que hacer algo y tal, lo cual da vergüencilla a nuestra chica, así que me intriga ver qué es lo que hay que hacer. La verdad, pero muy interesante, la verdad.
viendo que con esto pues hemos aparentemente todo iba a terminar pues de manera bastante feliz, ya que teníamos pues ahí la solución dentro pues de las posibilidades. Lamentablemente, como nos muestran, pues al final terminamos viendo que probablemente pues esto no termine con un desenlace bastante feliz, ya que vemos como pues la cuenca que tiene la hermana termina cayendo. Así que, o la hermana, o sea, está a punto de fallecer o algo pues está a punto de suceder. Así que interesante este episodio, como les digo, o sea, ya revelándonos muchos detalles, o sea, con respecto a lo de las milagroposas y más o menos, o sea, cómo pues están funcionando ciertos eventos dentro de la isla. Y ahora hay que hablar pues acerca de ciertas teorías. En un principio, cuando nos mostraron ahí el pasado, o sea, con gemelas y tal, generalmente siempre hay una jugarreta, bueno, el 99% de las ocasiones suelen hacer una jugarreta bastante sucia. No me acuerdo cuándo fue la última vez o sea, que vi una jugarreta como tal, pero viendo, es que les digo, no se puede confiar mucho en la situación, o sea, porque uno puede decir, no creo que sea eso, porque todos los personajes ya hubieran dado, o sea, hubieran mostrado atisbos de saber tal. Pero bueno, ya hemos visto, o sea, como Kamome era visible para todos, como Tsumugi, o sea, era visible y para todos y aparentemente nadie encontraba raro que una chica rubia muy parecida a una persona que había desaparecido, muy curioso la verdad, así que aquí ya me puedo creer, o sea, que nadie se haya dado cuenta pues de la situación, pero como digo, una de las cosas que pensé en un principio era que la AO que nos están mostrando no sea justamente la AO de verdad, sino que nos hayan hecho un juego de gemelas y que realmente AO sea Ai y Ai sea AO, solo que en ese momento aparentemente, o sea, terminaron cambiando posiblemente o sea, de lugar en ese momento y por eso, o sea, todos terminan creyendo que sea AO, pero realmente es AI y tal, les digo, sería interesante la verdad y tal, pero luego les digo, no, sería muy rebuscado, ¿para qué? O sea, ¿para qué meterte ese plot? O sea, ¿cuál sería el impacto? Al menos de momento, o sea, al menos con lo que nos han mostrado, o sea, ¿para qué el impacto y tal? Ya nos hicieron ese juego, o sea, con lo de Tsumugi, de que no era la Tsumugi de verdad, así que pues, no creo que terminen haciendo pues ese asunto. Sin embargo, con la parte final se me ocurrió también otra teoría. Y es justamente, ¿qué tal? No, pero es que le digo, no creo que funcione. Les digo, iba a pensar, o sea, ¿qué tal si realmente no hay hermana gemela? No, pero sí tiene que haber, o sea, hermana gemela tiene que haber. Pero, no, pero también sería, les digo, jugarnos la carta de Kamome. O sea, que estaba pensando, ¿qué tal si Ao también es una especie de fantasma y realmente ella está muerta, pero hay una posibilidad de salvar a su hermana y por eso pues está tal? Pero no creo, la verdad que se digo, también sería bastante rebuscado. O sea, la verdad es que les digo, he visto tantos plots ahí tan locochones, o sea, a lo largo ahí de las historias y tal, que digo, me termino creyendo todo, la verdad. Pero les digo, no sé si encajaría, la verdad, en esta historia. Les digo, probablemente sea lo más simple y sí, simplemente es que son hermanas gemelas y la hermana gemela pues está buscando las memorias de su hermana y se acabó, no hay mayor misterio en eso, pero quién sabe, o sea, ya terminaremos viendo cómo pues progresa la historiecilla y ver qué es lo que termina pasando pues con este asunto pues de las milagroposas y las memorias de Ai. También para hablar de ciertos detalles que les digo, no me acuerdo si lo terminé hablando en el capítulo anterior con respecto a los cambios que ha habido en el opening. O sea que no me había dado cuenta justamente hasta el capítulo anterior. O sea que esta Umi eh,
cuando tú ves el inicio de, o sea, la primera ruta, o sea, con Kamome y tal, o sea, toda la parte de la ruta de Kamome, Umi termina caminando en la playa. Y justamente en este opening Umi termina detenida ahí en la playita. No sé si esto simboliza como pues ella ya no está disfrutando justamente pues del asunto, la verdad. Y luego quise revisar también la parte de Sumugi, a ver si había, o sea, si el cambio había estado desde esa parte, pero no. O sea, sí hay un cambio que también me parece interesante y es que Umi, o sea, sí empieza a caminar pero se termina deteniendo en medio camino. Así que también bastante interesante cómo va cambiando ese pequeño detalle a través del opening. Como que Umi empieza a perder pues ahí las ganas del avance. Y con respecto al opening, digo al ending, la verdad es que también termina habiendo pues cierto cambio. Y es en el reloj de arena de el final donde terminamos viendo, o sea, como justamente en un principio este iba pues progresando y tal, pero justamente en esta ruta, o sea, el tiempo ha finalmente acabado. No sé si eso es para darnos pues ya una pista de que algo pues está sucediendo, o sea, con todo este asunto, pero hoy la verdad es que empiezo a temer, o sea, por cómo pues vayan a terminar progresando las cosas, pero igual bastante bonitos detalles, o sea, la verdad es que me gusta, o sea, cuando eh, hacen eso, o sea, en un opening y en un ending, o sea, que lo van cambiando o que van cambiando, aunque sea ahí muy pequeño el detalle, hacen ese pequeño cambio y pues le da más inmersividad, la verdad, pues ahí a la historia. Así que bastante bien pues con ese asunto. Así que bueno, todavía queda esperar a ver si no terminaremos llorando nuevamente con esta ruta, viendo cómo pues han terminado las cosillas pues en este episodio. Y bueno, rezar porque haya pues una esperanza en salvar pues la vida de esta queridísima Ai. Así que ya con esto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.